Hola de nuevo. Aquí estamos otra vez para continuar esa historia. En realidad, en el episodio anterior de este módulo de qué es la justicia restaurativa, nos hemos referido otra vez a la definición y a los valores. Como no hay un acuerdo, aunque podéis encontrar en algunas normas, como la Directiva del año 2012 de Derechos de las Víctimas, a la que haremos referencia, o los principios de Naciones Unidas del año 2002, pero realmente no hay un acuerdo en qué es la justicia restaurativa. Por lo tanto, bueno, pues hemos dado diferentes definiciones, pero decíamos en el episodio anterior que lo importante son esos valores, ¿no? También a la hora de evaluar, que se pueda ver cómo se ponen en práctica esos valores, ¿no? Que es una cuestión compleja, evidentemente, porque hablamos de valores muchas veces, la mayor parte de ellos intangibles. Y aquí sí que, en este episodio sí que vamos a contar un poco la historia en ese sentido diacrónico, cuando surge la justicia restaurativa. Hay un punto que es un punto que quizá yo diría que en estos momentos ya se ha elevado al grado de mítico, ¿no? El experimento Kitchener en Canadá. Canadá es un país muy interesante porque no solamente fue el origen de la justicia restaurativa y de algunas modalidades concretas de justicia restaurativa, como veremos, como es el caso de los círculos restaurativos, sino porque en la actualidad también hay programas muy interesantes y porque, si lo veis en la página web de su Departamento de Justicia, veréis cómo hay un apoyo claro a los servicios públicos de justicia restaurativa, en su caso también gestionados por entidades privadas. Bueno, pues ese origen mítico de la justicia restaurativa está en ese experimento Kitchener. Hay vídeos en YouTube donde se narra también, incluso se vuelve a entrevistar a sus protagonistas al cabo de muchos años, ¿no? Ya son bastante mayores. Bueno, fue un caso de menores, o sea, la justicia restaurativa surge en Canadá porque a un oficial de probation, o sea, esta figura no existe, por ejemplo, en España, que debería existir, de alguna manera además dando cabida a los estudiantes de criminología que están preparados para ello específicamente, es la idea de personas que apoyan a las personas que han cometido un delito para que en lugar de ir a prisión puedan desarrollar algún otro tipo de alternativa. En este caso, bueno, pues se le ocurrió a este oficial de probation que está un poco unido con el tema porque él estaba dentro de la comunidad menonita, por lo tanto tiene también una idea, un trasfondo, vamos a decir, religioso, los menonitas, esta idea de pacificación y resolución de conflictos. Se le ocurrió que en lugar de seguir los trámites habituales, y hay que recordar que en Canadá pues existe un principio de oportunidad en el proceso penal, es decir, permite el archivo de las causas incluso en sede policial, que no existe en otras jurisdicciones, pero en este caso sí, y entonces en un caso de menores que habían cometido actos vandálicos contra propiedades privadas y también contra propiedades de entidades, ¿no? Y lo que se le ocurrió es que por qué no juntar a los menores con los particulares que habían de las propiedades dañadas y llegar a un acuerdo de cómo se puede reparar. Y esto fue el origen, ¿no? Siempre se cuenta como algo mítico porque bueno, probablemente fue más complejo, de la justicia restaurativa. Es curioso porque es algo que salió muy bien. Las personas que participaron y también incluso los jueces que lo supervisaron, bueno, pues hubo una satisfacción y hubo un acuerdo en que había salido muy bien en términos tanto de participación como en términos de reparación y prevención, y estos programas enseguida se extendieron. Al principio de una manera informal y después se han extendido de una manera global a todo el mundo, y hay en la mayor parte de los países existe una legislación soporte. No suele haber una legislación muy exhaustiva para no ahogar esa flexibilidad, pero sí existe una legislación que les da apoyo y les da soporte, ¿no? También hay que decir que por qué se han extendido de esa manera. Luego en los materiales que tenéis dentro del MOOC veréis que contamos ya con muchísimos programas muy diversos en Estados Unidos y en otros países, y conviene preguntarse por qué se ha extendido, ¿no? La idea de la justicia restaurativa es una idea, quizá por su optimismo, es una idea muy atractiva, o por la idea de ser rompedora o innovadora, cada vez menos, porque ya veis que surge en los 70, ya han pasado muchas décadas y sigue presentándose como innovadora, ¿no? Es interesante pensar por qué en algunos países se ha desarrollado más que en otros, pero lo cierto es que ha habido una expansión global. En la actualidad hay programas de justicia restaurativa en todo el mundo. En algunos países más desarrollados que otros, en algunos países con más cobertura que otros, normativa, en algunos países extendido más allá de la justicia penal, por ejemplo en colegios más que en otros, pero en general existen congresos, publicaciones, y hay un entendimiento, como podemos ver a través de esos estándares internacionales de Naciones Unidas, de que hay un interés sobre la justicia restaurativa. Bueno, pues, ¿qué explica
ese desarrollo global lo explica que surge en esos años 70 y posteriores, donde también se dan confluencia una serie de movimientos sociales que fueron de interés para la expansión de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa al principio surge más como una idea de vamos a decir, de apoyo a los derechos humanos de las personas que habían cometido delitos, de alternativas a la prisión. La prisión como una sanción estigmatizadora, como una sanción en muchos países deshumanizadora, punitiva, que conlleva más daños, que provoca más reincidencia. Hay que buscar alternativas a la prisión, ¿no? Ya vemos después que la justicia restaurativa supone no solamente una alternativa a la prisión, sino muchas veces a la alternativa al mismo proceso, ¿no? Porque se puede archivar la causa, porque en fin, o se puede complementar de alguna manera. Surgen dentro de esa idea, y después hubo un interés por parte del movimiento de los derechos de las víctimas, iniciado con el movimiento feminista y después con otros movimientos donde se pone atención en las víctimas, en cuanto que se dice, bueno, todo este sistema de justicia, la idea es que repare, pero realmente las víctimas no se sienten reparadas, ¿no? Entonces, cada vez hay un interés mayor, es decir, aunque surge más pensando en una alternativa a la prisión, más desde un enfoque, quizás, si se quiere, de los ofensores o de las personas que han cometido el daño, después, poco después, yo diría, dependiendo de los países, más o menos ese tramo se alargaría, surge un interés, y en la actualidad tenemos muchos programas de justicia restaurativa, particularmente en delitos graves, que surgen por el interés de las víctimas, porque ven una vía para poder participar más, para poder participar de una manera que no tienen acceso en la justicia penal, para que se respeten los principios de justicia procedimental, esa idea de tener control, de ser oído, de que te traten justamente, ¿no? De sentirse tratado justamente, que no sea una alienación, ¿no? Y que no provoque más daños o victimización secundaria. Entonces también hay un interés por parte de las víctimas, y surge también de la idea del abolicionismo, la idea un poco también relacionada con las alternativas a la prisión, que no solamente tenemos que crear alternativas a la prisión, sino también incluso hay que abolir la prisión o el propio sistema penal. Estas son ideas hoy en día todavía muy utópicas, pero todo el mundo recordará, o todo el mundo dentro del ámbito de la criminología, al magnífico profesor Nils Christie, abolicionista, y fue él de los primeros en los años 70, precisamente con la idea de los conflictos como propiedad y la idea también de víctima ideal, en plantear las posibilidades dentro de un marco teórico de devolver los conflictos a las personas, siempre con un marco y con unas garantías, pero esa idea de que si no tenemos en cuenta los intereses y las necesidades concretas que van a variar, es imposible crear un traje ad hoc para poder resolver y prevenir los conflictos y que no se vayan agravando. También ha tenido influencia el movimiento de ADR, que son las siglas en inglés de Alternative Dispute Resolution, resolución alternativa de litigios, pero yo diría que esto procede más del ámbito, es decir, en las técnicas sí, las técnicas de mediación, pero la justicia restaurativa es algo más que mediación, no es solo mediación, y no es la mediación mercantil y la mediación civil. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo en delitos graves se ha cometido un delito, esa idea de injusticia, esa idea de las personas sentirse injustamente tratadas y la provocación de un daño que interesa a toda la sociedad, por eso en principio entra dentro del Código Penal, dentro de la idea de respeto, de que el Código Penal solamente está para los comportamientos más gravosos que no se pueden tratar de otra manera, y en esa idea el ADR también ha influido sobre todo en las técnicas de mediación, pero me gustaría subrayar que la justicia restaurativa es mucho más que ADR, y de hecho la justicia restaurativa plantea una crítica en cuanto que las ideas de ADR se asimilen y supongan una reprivatización de una justicia penal que es fundamentalmente una justicia pública y con implicaciones sociales, no solamente de partes. Dentro de estos movimientos, pues he nombrado dentro de teóricos a Nils Christie en el abolicionismo, pero también me gustaría comentar como teorías que han arropado a la justicia restaurativa en esa expansión a John Braithwaite, criminólogo australiano. Recomiendo la lectura de su obra, aunque no está traducida al castellano, en cuanto a la vergüenza reintegrativa. Es un marco teórico muy importante también de arrope de la justicia restaurativa, que necesita de mayor desarrollo teórico. Y también me gustaría señalar, dentro del ámbito de los estudios sobre el desistimiento, no entendido como lo entiende la dogmática penal, sino desistimiento como ruptura con los anteriores comportamientos delictivos, todos los estudios de Maruna, como la justicia restaurativa, en ese entendimiento de por qué las personas desisten de seguir cometiendo delitos. La idea es muy importante, cómo se sienten tratadas por los demás, cómo se les puede dar esa autonomía relacional para hacerse cargo, siempre con apoyo.
Y decir que la justicia restaurativa tiene una evolución inesperada, porque siempre se dijo que bueno, pues la justicia restaurativa sería simplemente para casos menores y solo para personas no adultas. Y lo que tenemos en la actualidad, siempre la justicia restaurativa sigue siendo marginal. En algunos países quizá podemos matizar esta afirmación, pero lo que vemos es una evolución inesperada. Porque aunque los teóricos, sobre todo los juristas, y yo procedo del mundo del derecho también, siempre se dijo que se iba a quedar anclada en justicia de menores y para delitos menos graves, lo cierto es que estamos viendo que los programas evaluados más positivamente se están aplicando en justicia de adultos para casos graves y muy graves, incluso en la esfera internacional dentro del marco de la justicia transicional. Evidentemente tendrán un impacto procesal y penológico diferente y se desarrollarán al cabo de los años. No es que se vaya a hacer justicia restaurativa al año siguiente de cometerse, por ejemplo, un homicidio, ¿no? Estamos viendo que además los programas de justicia restaurativa están trascendiendo, por supuesto, la mediación penal y se están utilizando conferencias y círculos. Están yendo más allá del contexto cultural tradicional, porque se entiende en algunas comunidades aborígenes con algunas minorías étnicas que están sobrerepresentadas en el sistema penal porque es esencialmente discriminatorio. Estamos viendo que también tienen un interés y estamos viendo también que la justicia restaurativa se está practicando más allá del proceso del sistema penal. Todo esto lo tenéis más desarrollado en los materiales y terminaríamos así este episodio. Muchísimas gracias.